Punto número 3. Un puente de acero tiene a 5 grados centígrados una longitud de 40 metros. La temperatura en el lugar sufre una variación de menos 10 centígrados a 45 grados centígrados, de invierno a verano. ¿Cuál es la diferencia en centímetros de longitudes entre ambas temperaturas extremas? ¿Qué es la dilatación térmica? Dar ejemplos. ¿Cuál es la temperatura normal del cuerpo en grados centígrados, Fahrenheit y Kelvin? Entonces, tenemos un puente que tiene una longitud de 40 metros. Y los datos que nos arroja la consigna son los siguientes. La longitud inicial, el coeficiente de dilatación del puente, que es de acero, la temperatura inicial, que es de menos 10 grados centígrados, y la temperatura final de 45 grados centígrados. La fórmula que emplearemos será la siguiente. Longitud final igual a longitud inicial, paréntesis, 1 más coeficiente de dilatación por variación de la temperatura. Esta fórmula la usaremos para la dilatación lineal, ya que tenemos el puente que tiene la longitud de 40 metros y cuando la temperatura aumente, este se dilatará, aumentando su longitud. Reemplazamos los datos. La longitud inicial era de 40 metros. 1. El coeficiente de dilatación es 12 por 10 a la menos 6. Y la variación de temperatura, sabemos que variación de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Esos valores son los que van reemplazados aquí. Por lo tanto, 45 grados centígrados es temperatura final, menos, que es lo que nos indica la fórmula, y la temperatura inicial era de menos 10 grados centígrados. Tener cuidado aquí en respetar tanto el signo de la fórmula como el signo de la temperatura, que en este caso es menos 10 grados centígrados. Resolvemos lo siguiente. 40 metros bajamos y vamos a resolver la variación de temperatura. Aquí menos por menos es más, por lo tanto 45 más 10 grados centígrados nos da igual a 55 grados centígrados. ¿Por qué decimos 45 más 10? Ya que 45 menos por menos 10, resolvemos los signos y me queda más. Ahora resolvemos lo que tenemos en paréntesis y ese resultado lo multiplicamos por 40, obteniendo el resultado de longitud final igual a 40 metros, 0,0266. Para encontrar la variación que sufrió el puente en su longitud, simplemente lo resolveremos haciendo la diferencia entre la longitud final menos la longitud inicial. La longitud final es el valor que obtuvimos aplicando la fórmula de dilatación lineal y la longitud inicial era 40 metros. Y obtenemos el resultado de 0,0266 metros. Como la consigna nos pedía esta diferencia en centímetros, vamos a convertir la unidad de esta expresión en la misma. Multiplicaremos por una fracción donde podamos cancelar las unidades, es decir, usaremos factor unitario. Escribo una fracción de manera que metros me queda abajo, porque metros está acá arriba, así se cancelan entre ellos. Y un metro es igual a 100 centímetros. Multiplicamos
y obtenemos el resultado de 2,66 centímetros, siendo esta la dilatación que sufre el puente, o la diferencia también entre la longitud final y la longitud inicial. Podemos entonces definir la dilatación térmica como la variación de las dimensiones de un cuerpo a causa de la variación de la temperatura. Prosigamos. Para transformar grados centígrados a Fahrenheit o Kelvin, usaremos siempre esta proporción. Para pasar 36 grados centígrados a Fahrenheit o Kelvin, usaremos esta fórmula. En el primer caso pasaremos a Fahrenheit, por lo tanto solamente usaremos esta parte de la fórmula dada. Nos quedaría grados centígrados sobre 100 igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 180. El valor que tenemos es de los grados centígrados, por lo tanto los reemplazamos en la fórmula. Realizamos una proporcionalidad y nos queda 36 por 180, ya que tenemos que multiplicar el numerador de la primera expresión por el denominador de la segunda expresión, y 100 por grados Fahrenheit menos 32, es decir, el denominador de la primera expresión por el numerador de la segunda expresión. Aquí aplicamos paréntesis, ya que 100 va a multiplicar a dos términos, es decir, aplicaremos distributiva. 100 por f son 100f, y 100 por menos 32 son menos 3200. 36 por 180, 6480. Tenemos que despejar grados Fahrenheit, por lo tanto, menos 3200 pasará al otro término con el signo contrario, es decir, con más. Realizamos la adición, obtenemos 9680, y el 100 que está multiplicando a grados Fahrenheit pasará al otro término, dividiendo. Realizamos el cálculo y obtenemos que grados Fahrenheit es igual a 96,8, siendo este el equivalente a 36 grados centígrados. Ahora convertiremos a grados Kelvin. Grados centígrados sobre 100 igual a Kelvin menos 273 sobre 100. Reemplazamos el dato que ya conocemos, que es el de los grados centígrados. Aplicamos proporciones. Resolvemos 36 por 100, 3600. Aplicamos distributiva. 100 por Kelvin son 100 kelvins, y 100 por 273 son menos 27.300. Luego lo pasamos al otro término haciendo la operación contraria, es decir, sumando. Realizamos la adición correspondiente y luego despejamos Kelvin, es decir, 100 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Realizamos la división y obtenemos que el equivalente de 36 grados centígrados es igual a 309 Kelvin, o 96,8 grados Fahrenheit.
Punto número 8. ¿Qué variación de superficie sufre una circunferencia de 2 metros de diámetro de aluminio? El coeficiente de dilatación es 24 por 10 a la menos 6, que pasa de 5 grados centígrados a 55 grados centígrados. Los datos que tenemos son el de la temperatura final, que es 55 grados centígrados, temperatura inicial, que es 5 grados centígrados, el coeficiente de dilatación, y no tenemos la superficie inicial, pero la podemos encontrar ya que nos dan el dato del diámetro de la circunferencia, que es de 2 metros. Entonces sabemos que su radio es de 1 metro, ya que radio es igual a diámetro sobre 2. Como diámetro vale 2 metros, obtenemos que el radio es igual a 1 metro. Entonces hallaremos el área con la fórmula pi por radio al cuadrado. Pi vale 3,14, radio habíamos dicho que era de 1 metro. Resolvemos la potencia, 1 al cuadrado es igual a 1 y metro al cuadrado es igual a metro al cuadrado. Multiplicamos y obtenemos que la superficie inicial del círculo es de 3,14 metros cuadrados. De esta manera podemos sustituir los datos en la fórmula de dilatación superficial, que está por superficie final o área final igual a área o superficie inicial, paréntesis 1 más 2 por el coeficiente de dilatación por la variación de la temperatura. Fijémonos que a diferencia de la dilatación lineal, el valor que se agrega aquí es de 2, cuando en la fórmula mencionada anteriormente no teníamos nada. La superficie inicial era de 3,14 metros, bajamos 1, bajamos 2, el coeficiente de dilatación era 24 por 10 a la menos 6 y resolvemos la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Reemplazamos los datos y resolvemos la misma. Resolvemos todo lo que tenemos en paréntesis y este resultado lo multiplicamos por 3,14 metros y obtenemos que el área final es de 3,147536 metros, que es la nueva superficie que tiene el círculo al dilatarse. Para saber la diferencia que hay entre la superficie final e inicial, lo hacemos realizando una diferencia entre estas. Superficie final menos superficie inicial. Punto número 10. A. ¿A qué se llama reflexión de la luz? Representa sus elementos y dar ejemplos. Enuncia sus leyes. B. Un objeto se coloca a 24 centímetros de un espejo convexo, de 16 centímetros de distancia focal. Calcular la posición de la imagen gráfica y analíticamente. ¿Cuál es su aumento? ¿Cuánto mide la imagen si el objeto mide 1 centímetro? ¿Qué es un espejo esférico? ¿Cómo se clasifican? Un poco de teoría. Podemos definir la reflexión de la luz como el fenómeno donde ésta, al incidir en una superficie, se desvía y regresa al medio del que salió, formando un ángulo igual al de los rayos incidentes. Y las leyes de la reflexión serían las siguientes. La primera. El rayo incidente, la normal, a la superficie reflejante en el punto de incidencia y el rayo reflejado se hallan en un mismo plano.
Si miramos el diagrama, el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal, la superficie normal, ¿por qué? Porque forma un ángulo de 90 grados. Se encuentran todas en un mismo plano. Si miramos la superficie de incidencia, es como que todo este sector sería un plano donde se encuentran los tres elementos mencionados. Segunda, el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Tenemos el rayo incidente que forma un ángulo con la normal. En este caso será θ. Cuando se refleja, este forma también un ángulo con la normal, que también es θ. ¿Por qué? Ya que este ángulo y este ángulo son iguales. Realizamos el listado de los datos que nos brinda la consigna. Tenemos que encontrar la distancia de la imagen. Sabemos que la distancia del objeto es de 24 centímetros. La distancia focal es de menos 16 centímetros, ya que al tratarse de un espejo convexo, es decir, cuando los rayos inciden de este lado de la cara, siempre el foco va a ser negativo. Y un valor también que nos da es el de HO, es decir, la altura del objeto, que es de 1 centímetro. Usaremos la fórmula de los espejos, que es 1 sobre F igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI. Reemplazamos los datos que tenemos, es decir, el de F, que es menos 16, por eso ponemos el menos aquí adelante, el de DO, que es 24 centímetros, y DI no conocemos. 1 sobre 24 lo pasamos al otro término. Como el signo que tiene por delante es más, va a pasar restando. Realizamos la operación entre menos 1 sobre 16 menos 1 sobre 24 y obtenemos menos 5 sobre 48 centímetros. Realizamos proporción. Resolvemos 48 centímetros por 1 es igual a 48 centímetros. Y el menos 5, que está multiplicando a DI, lo pasaremos al otro término dividiendo, ya que está multiplicando aquí. Realizamos la operación y obtenemos que DI es igual a menos 9,6 centímetros. ¿Por qué el resultado es negativo? Ya que como se trata de un espejo convexo, el valor de tanto de F como de DI tienen que ser negativos. Es decir que este signo me está indicando qué clase de espejo es. También nos pide encontrar la altura de la imagen. Conocíamos los datos de DO, DI y el de HO también. Usaremos la siguiente fórmula. DO sobre DI igual a HO sobre HI. Reemplazamos los datos que conocemos y solamente tenemos como incógnita altura de la imagen. Realizamos proporción.
Resolvemos. 9,6 centímetros por 1 centímetro es igual a 9,6 centímetros cuadrados. 24 centímetros, que está multiplicando aquí, va a pasar dividiendo. Realizamos la división entre 9,6 centímetros cuadrados con 24 centímetros y obtenemos 0,4 centímetros, cancelándose este centímetro con este centímetro. Por lo tanto, la altura de la imagen es de 0,4 centímetros. Fijémonos que es menor que el tamaño del objeto, es decir que HO. Y por último calcularemos su amplitud. Sabemos que la imagen es más chica, pero podemos saber cuánto más chica. Usamos la siguiente fórmula: amplitud igual a HI sobre HO. Reemplazamos los datos, realizamos la división, obteniendo como resultado 0,4, y aquí centímetros no va, ya que centímetro con centímetro se cancela. La amplitud es un valor adimensional, es decir, que no tiene unidad. También aclaramos que es una coincidencia en este ejercicio que amplitud tenga el mismo valor que HI. Es decir, que en otros cálculos o en otras operaciones no necesariamente van a ser iguales. Podemos entonces concluir que la altura de la imagen es 0,4 centímetros y que ésta sufrió una reducción 0,4 veces con respecto a HO, que era 1 centímetro. Realizamos el gráfico de la misma situación. Tenemos el objeto, tenemos el espejo, el vértice, el foco, y la escala que les recomendamos usar es de 1 centímetro igual a 2 centímetros. Es decir que por cada centímetro que se marque en la hoja, este tendrá el valor de 2 centímetros. La distancia entre el objeto y el vértice, que es DO, era de 24 centímetros. Si realizamos esta escala, nosotros deberemos marcar solamente 12 centímetros en nuestra hoja. La distancia focal era de menos 16 centímetros, marcando nosotros en nuestra hoja 8 centímetros. Ahora realizamos el trazado de los rayos. En primer lugar podemos trazar un rayo que sea paralelo al eje de simetría. Incide, se va a reflejar de manera que su prolongación pase por F, es decir, por foco. Trazamos un segundo rayo en dirección al foco, pero este se va a reflejar de forma paralela al eje, de manera que trazamos la prolongación y esta se cortará con la prolongación del otro rayo reflejado, cortándose en este punto donde se formará la imagen. El valor de DI era 9,6 centímetros.
La imagen que obtenemos tiene la siguiente característica. Es derecha. Supongamos que esto es A y esto es B. La imagen que obtendremos estará formada por la prolongación de los rayos reflejados. Por eso es que es virtual. Tenemos la clasificación de los espejos esféricos, que son cóncavo y convexo. La característica de los espejos cóncavos es que su imagen es real e invertida. Si vemos, cuando un rayo incide en un espejo cóncavo, este se refleja de manera que pasa por el foco. Los espejos convexos, que son del ejemplo que acabamos de ver, tienen las siguientes características. La imagen es virtual y derecha. Vemos que cuando un rayo incide sobre la superficie de este se refleja de manera que su prolongación pasa por el foco. Punto número 12. ¿A qué distancia de un espejo cóncavo de 15 centímetros de foco se debe colocar un objeto de 1 centímetro de altura para que su imagen sea 3 veces mayor? Graficar. Los datos que tenemos son el del foco, que es de 15 centímetros, y el de HO, es decir, de la altura del objeto, que es 1 centímetro. Y nos pide que la amplitud de HI, es decir, de la altura de la imagen, sea 3 veces mayor a HO. Usaremos, en primer lugar, la fórmula para calcular la amplitud, ya que sabemos que la amplitud tiene que ser de 3, HI es nuestra incógnita y el valor de HO lo conocemos. 1 centímetro que está dividiendo va a pasar a multiplicar al 3. Resolvemos y obtenemos que HI es 3 centímetros, que es 3 veces mayor que HO, que era 1 centímetro. Luego usaremos esta equivalencia o proporción entre HO sobre HI igual a DO sobre DI. Reemplazamos los datos que conocemos: 1 centímetro altura del objeto, 3 centímetros altura de la imagen, y vamos a despejar DO. Por lo tanto, DI, que está dividiendo, va a pasar al otro término multiplicando. Y centímetro se cancelan. Y obtenemos esta igualdad. 1/3 de I es igual a DO. Este valor lo vamos a reemplazar en la fórmula de los espejos. Sabemos que 1 sobre F es igual a 1 sobre DI más 1 sobre DO. Reemplazamos los valores que conocemos, que son del foco. DI no lo conocemos. Y DO habíamos obtenido que era 1/3 de DI, que es el resultado que obtuvimos acá. DO igual a 1/3 de DI. Este valor es el que reemplazamos, es el que vamos a reemplazar acá. Luego realizamos la suma entre estos dos términos, la cual la desarrollaremos aquí. 1 sobre DI más 1/3 de DI. Acá recordemos que tenemos un 1. El mínimo común múltiplo entre DI y 1/3 de DI
es 1/3 de DI. Un tercio de DI dividido DI va a ser 1/3, ya que DI con DI se simplifican y multiplicamos 1/3 por 1, que es igual a 1/3. Luego, 1/3 de DI dividido 1/3 de DI va a ser igual a 1, ya que son iguales, me queda 1. Y multiplicamos este resultado por el numerador, siendo 1 por 1 igual a 1. Colocamos el más, ya que es una suma. Sumamos 1/3 más 1, obtenemos 4/3. Y realizamos la división entre 4/3 y 1/3. 3 con 3 se simplifican, nos queda 1, y 4 dividido 1 es 4, quedándonos 4 en el numerador y DI en el denominador. Este valor es el que corresponde aquí, es decir, es el resultado entre estas dos sumas. Aplicamos proporción. Resolvemos. DI por 1 es igual a DI, y 4 por 15 igual a 60 centímetros, siendo este el valor para DI. Ahora simplemente nos falta encontrar DO, que usaremos esta expresión, que es la que habíamos obtenido anteriormente cuando despejamos DO. Reemplazamos el valor de DI, que sabemos que es 60 centímetros. Multiplicamos 1/3 por 60 centímetros y obtenemos que DO es igual a 20 centímetros. Podemos resolver gráficamente. Recomendamos usar una escala de 1 centímetro en 5 centímetros. Es decir, que por cada centímetro que nosotros hagamos en nuestra hoja, eso tendrá una equivalencia de 5 centímetros. Dibujamos el espejo cóncavo, trazamos el eje y el objeto lo colocamos a 20 centímetros, que en nuestras hojas tiene que ser igual a 4 centímetros, siempre y cuando respetemos esta escala. La distancia focal era de 15 centímetros. Si respetamos esta escala, nosotros usaremos o marcaremos en nuestra hoja 3 centímetros. Trazamos los dos rayos que necesitamos para encontrar la imagen. El primero será paralelo al eje y se reflejará de manera que pase por su foco. El segundo incidirá en la superficie, pero pasando por el foco, y se reflejará paralelamente al eje. Donde se produce el corte de estos dos rayos reflejados es donde se formará la imagen. Era igual a 60 centímetros, y en nuestras hojas, respetando la escala mencionada, tenemos que marcar 12 centímetros. La imagen que hemos obtenido es real porque está formada por la intersección de los rayos reflejados, e inversa. Si esto es A y esto es B, esto es B y esto es A. La imagen que obtenemos está invertida con respecto al objeto y es de mayor tamaño.
Recordemos que la amplitud que había experimentado la imagen era de 3. Esto quiere decir que la imagen es 3 veces mayor que el objeto. Haremos la siguiente aclaración. Cuando amplitud, es decir, A sea igual a 1, HI, es decir, la altura de la imagen, es igual a la altura del objeto. Es decir, no ha cambiado de tamaño. Ahora, cuando A sea menor a 1, eso nos indica que la imagen es más pequeña. Por lo tanto, HI va a ser menor que HO. Y cuando A sea mayor a 1, la imagen será mayor con respecto al objeto. Es decir, HI es mayor que HO.